Vectores física. Número 1. En el sistema mostrado, ¿cuál es la suma de los momentos respecto al punto A? Tenemos el valor de las fuerzas y este es el sistema mostrado. Y tenemos también un problema número 2. Si F1 es igual a 30 newtons, solo me dan el dato de F1, y la suma vectorial de las fuerzas es igual a 0, ¿cuál es la suma de los momentos respecto al punto A? Y tenemos el punto A acá, ¿no? En este sistema de fuerzas mostrado en este eslabón de maderas. Muy bien. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Resolviendo Ejercicios con David. Hoy les traigo estos dos problemas muy interesantes de momentos. Son muy conceptuales, pero sirve para conocer el comportamiento de los momentos y cómo determinarlos, ¿no? La sumatoria de los momentos. Muy bien, vamos a dar solución al problema número 1. Ambos problemas utilizan la misma gráfica, ¿no? Entonces tenemos F1, F2 y F3 ahí dispuestos. Para resolver este tipo de ejercicios, lo que hay que dibujar es no tan elaboradamente una gráfica, sino de esta manera, ubicando bien los componentes que están formando parte del ejercicio. Entonces tenemos acá esto, ¿no? Aquí está A, aquí está C y aquí está B. Muy bien. En A tenemos una fuerza horizontal, F1, F1. En C tenemos una fuerza, ¿sí?, que forma un ángulo de 30 grados. Esta es F3. Y tenemos finalmente en B una fuerza F2 que forma un ángulo de 45. Además tenemos la distancia que existe de acá a acá, que son 2 metros. Y la distancia que existe de acá hasta acá, ¿no? Que esta es 8 metros. Muy bien. Me piden hallar momentos respecto al punto A. El punto A es este. Entonces, lo que voy a hacer es que todas las fuerzas que sean perpendiculares o que puedan lograr momentos respecto a A van a actuar como fuerzas que hacen momentos respecto a ese punto. ¿Cuáles son esas fuerzas? A ver, entonces digo sumatoria de momentos respecto al punto A. Y vamos a asumir este sentido como positivo. Entonces, muy bien. ¿Cuáles son las fuerzas que van a ser momento? Por supuesto, B va a ser un momento respecto al punto A, pero no la fuerza B en sí, sino una de sus componentes. ¿A qué me refiero? Voy a hacer una gráfica acá. Voy a ubicar la fuerza B. Ahí está la fuerza B, la fuerza en el punto B, mejor dicho, la fuerza F2, que forma un ángulo de 45 grados con la horizontal, o sea, con X, ¿no? Y esta será Y. Esta Y está en la misma línea de acción que el punto A. Entonces, esta componente de esta fuerza no va a generar momentos. La que va a generar momentos es esta componente de F2, que va a ser F2 en X. Y F2 en X será el adyacente al ángulo y va a tener una distancia de acción respecto al punto A. Entonces, F2 en X y la distancia que separa a A de la componente F2, o sea, de esta, ¿no? Y la vamos a dibujar. Esta será F2 en X. ¿Y cuál es la distancia entre el punto A y esta fuerza? O esta componente de la fuerza F2. 2 metros, ¿no? Entonces, la distancia será 2 metros. ¿Ok? Y genera un momento positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a hacer girar al sistema en este sentido, ¿no? Es esa la dirección. Entonces, positivo. Luego, ¿qué otro tenemos? Tenemos la fuerza 3, que también la podemos descomponer. Podemos dibujar acá otro sistema de referencia. Mejor de esta manera, así. Y aquí tenemos X y aquí tenemos Y. Solo para F3, ¿no? Y tenemos F3 en esta disposición. F3 formando un ángulo de 30 grados respecto de la horizontal, o sea, de X, ¿no? Entonces, esta F3 va a tener su componente en Y y su componente en X. ¿Cuál de las componentes va a generar momentos respecto a?
Recordemos que esta componente no va a generar momentos porque está en la misma línea que A, pero esta sí va a generar momentos respecto al punto A porque va a hacer girar al sistema de esta manera. Esta no va a hacer girar al sistema en ningún momento, ¿no? Es esta fuerza la que va a hacer girar. Entonces, esta fuerza 3 en Y es la que va a hacer girar. ¿Y cuál es la fuerza 3 en Y? Lo va a hacer girar en este sentido, ¿no? Entonces va a ser positivo. Entonces voy a decir fuerza 3 en Y. Ahora, ¿cuál es la distancia que separa esta fuerza 3 en Y del punto A? La distancia que la separa es 8 metros. Entonces la fuerza por la distancia. Entonces tengo 8 metros. Listo, nada más. Ahora lo que me falta antes de borrar, vamos a poner las componentes, ¿no? Entonces digo sumatoria de momentos respecto al punto A va a ser igual. F2 en X. F2 en X, como es adyacente al ángulo, entonces será F2 por el coseno de 45 por la distancia, 2 metros. Muy bien, más F3 en Y. F3 en Y, la proyección es esta, ¿no? Esta es la proyección, esta es la componente en X, y la proyección es opuesta al ángulo, entonces será F3, la magnitud de la fuerza, para conocer la componente, el seno del ángulo, y el ángulo es 30, por ser opuesto, ¿no? Está opuesto. Y la distancia, 8 metros. Muy bien, listo, sigo operando. Sumatoria de momentos respecto al punto A será magnitud de F2, 80 newtons. 80 newtons por coseno de 45, todo por 2 metros. Más magnitud de F3, 40 newtons. 40 newtons, seno de 30 y multiplicado por la distancia 8 metros. Muy bien. Hacemos cálculos, sumatorias de momento respecto al punto A va a ser igual. Y hago el cálculo. 113.14, okay, 113.14 o coma 14, todo este cálculo, ¿no? 80 newtons por coseno de 45 por 2 metros, más seno de 30 es un medio. Esto queda como 20. 20 por 8, 160. ¿No? Y todo es newtons. Entonces la sumatoria de momentos respecto al punto A será 113 más 160 será 3 más 0, 3, aquí vamos a poner la coma, aquí 14, no voy a incomodar, 3 más 0, 0, 1 más 6, 7, y 1 más 1, 2. 273,14 newtons. Metro, ¿no? Newton metro. Esos son los momentos o la sumatoria de momentos respecto al punto A, ¿no? Problema 1, solucionado. Muy bien. ¿Qué les pareció? Así de sencillo se manejan los momentos, ¿no? Solo hay que encontrar las componentes de las fuerzas, si estas son oblicuas. En este caso, ambas son oblicuas que forman ángulos distintos con la horizontal que van a provocar momentos respecto al punto A. Una vez más recalco, las fuerzas que están en la misma línea de acción del punto A, ya sean horizontales o verticales, no van a provocar momentos. Van a provocar aquellas que estén formando un ángulo de 90 grados con las líneas de acción del punto A. ¿Ok? Para F3 será esta y para F2 será esta, ¿no? Esta línea de acción. Ok, muy bien. Problema número 1 resuelto. Okay, vamos a pasar al problema número 2, que es más interesante. Y vamos a hacer otra gráfica, ¿no? Entonces, borramos también esto. Y solución. Problema número 2. ¿Qué me dice el problema número 2? Me dice, si F1 es igual a 30 newtons y la suma vectorial de las fuerzas es igual a 0, ¿cuál es la suma de los momentos respecto al punto A? Hay que ser bien puntuales y saber darse cuenta que solo me están dando de dato F1, ¿no?
que vale 30. Y la gráfica es la misma. Por lo tanto, F2 y F3 no son datos. No lo está diciendo el enunciado. Entonces, tenemos que deducir del enunciado que F3 y F2 son incógnitas y que hay que determinarlas para encontrar la sumatoria de los momentos respecto al punto A. Entonces voy a dibujar otra vez el sistema. Ahí tengo la línea, ahí tengo otra línea y acá otra. ¿Ok? Aquí está A, aquí está C y aquí está B. B. De aquí a acá hay 2 metros, eso no va a variar. Y de aquí hasta aquí hay 8 metros, eso tampoco va a variar. La disposición de las fuerzas tampoco va a variar. Esto es F3 y esto es F2. Sus ángulos tampoco varían. F2, aquí es 45 y aquí es 30. Ok, muy bien. En A también hay una fuerza, ¿no? F1. F1. Entonces me piden hallar la sumatoria de momentos respecto al punto A, que no lo conozco, ¿no? Entonces, como me dice que F1 vale 30 y que no conozco la magnitud ni de F2 ni de F3, entonces, ¿cómo enfrento este problema? Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Primero, tengo que hacer que la sumatoria de las fuerzas sea 0. Entonces, lo primero que hago es sumatoria de fuerzas en X, que va a ser igual a. Entonces, todas las fuerzas las ubico en el plano, ¿no? Tengo X y tengo Y. Entonces, ubico todas las fuerzas actuantes en el sistema cartesiano. Entonces, tengo F3, que forma 30. Tengo F2, que forma 45. Esto es F2. Y tengo F1, que es completamente horizontal, ¿no? Es esta. Este es F1. Entonces, sumatoria de fuerzas en X. Esto mejoramos, una X más bonita. Ok, muy bien. F1. F1 en su total magnitud está actuando en el eje X. Entonces pongo F1 y además es positivo. F1. Y ya sé cuánto vale. Vale 30, ¿no? Luego, ¿qué tengo? Tengo que descomponer las fuerzas en los ejes. Tanto F2 en X y en Y. Muy bien. Ahí están descompuestas las fuerzas, ¿no? En los ejes coordenados. Aquí está F3. Ok. Ahora, hago la sumatoria respectiva de fuerzas. Para F2, por ejemplo, ¿qué voy a tener? F2, su proyección en X, porque estoy haciendo sumatoria de fuerzas en X, será más, porque está en las X positivas, F2 por coseno de 45. Y para el otro lado, F3 también tiene su componente en las X, ¿no? Pero es negativo. Entonces digo F3. Y ahora, ¿cuál es la componente? Es adyacente al ángulo 30, entonces coseno de 30. Y como me dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0, entonces todo esto es igual a 0, por un lado. Ahora la sumatoria de las fuerzas en Y. ¿En Y qué tengo? A ver. F1 no tiene componente en Y. Solo F2 y F3 tienen componente en Y. En Y positivo, ¿qué fuerza va a tener su componente? Por ejemplo, tiene F3, ¿no? Es esta la componente de F3 que actúa en Y. Entonces será positivo en Y, F3, y la componente será la opuesta al ángulo. Entonces, seno de 30. Luego tengo en las Y negativas, porque F2 está en este sentido, entonces negativo F2. ¿Y cuál será el ángulo? Será esta, ¿no? El opuesto. Esta es la proyección del vector, aquí está. Entonces será el opuesto al ángulo. Entonces será seno de 45.
Y todo esto, como la sumatoria de las fuerzas es igual a cero, entonces también debe ser a cero. Igual a cero, ¿no? Entonces, de acá se me forman dos ecuaciones. 1 y 2. Como ambas sumatorias son igual a cero, ¿qué puedo hacer? Voy a escribir las sumatorias de tal manera que voy a formar un sistema de ecuaciones, donde mis incógnitas van a ser f3 y f2, y los voy a ordenar, ¿ok? Entonces escribo mi ecuación, f1 más f2 coseno de 45, y una vez reemplazaré el valor de f1 que vale 30. Solamente voy a poner el número, voy a omitir las unidades, porque es dimensionalmente correcto. Lo que no conozco son las magnitudes ni de f2 ni de f3, entonces esos los anoto como incógnita. Entonces digo f3 coseno de 30. Esto es igual a 0. Y luego voy a ordenar esto, menos f2 seno de 45 más f3 seno de 30. Esto es igual a 0. Entonces, otra vez, ¿no? Las mismas 1 y 2. Esto se puede resolver de dos o más maneras. Pero la más sencilla es de 2. Voy a decir que f2 es igual a f3 seno de 30 dividido entre seno de 45. ¿No? Despejando, ¿no? f3 va a pasar como negativo, 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 cambio de signo, y f2 queda inalterable, ¿no? Entonces despejo f2, esto se queda en el otro lado, seno de 45 está multiplicando, entonces pasa a dividir. Y esto lo reemplazo en 1. ¿Y cómo me quedará la expresión? Entonces tengo 30 más f2, que vale f3 seno de 30 dividido entre seno de 45 por coseno de 45. ¿Ok? Menos f3 coseno de 30. Y todo esto es igual a 0. Bien. Mi única incógnita es f3, ¿no? No hay más incógnitas, todo el resto es dato. Entonces comienzo a operar. Entonces digo 30 más, ahora voy a factorizar f3. f3 lo factorizo. ¿Y qué me va a quedar? Tengo seno de 30 dividido entre seno de 45 menos coseno de 30. Ah, aquí está faltando algo, ¿no? Coseno de 45. Coseno de 45 menos coseno de 30. Coseno de 30, todo esto es igual a 0. Muy bien. Cierro paréntesis, ¿no? Entonces despejo f3. f3 va a ser igual a, el 30 pasa al otro lado con negativo, menos 30 dividido entre todo esto, ¿no? Entonces, me hago más espacio, borro esto, hago más bonito, dividido entre seno de 30 por coseno de 45 dividido entre seno de 45 menos coseno de 30, ¿no? Y ahí está. Ok, F3, esto pasa al otro lado, esto que está multiplicando pasa a dividir. Y voy a hallar F3. ¿Cuánto será F3? Hago ese cálculo. Aquí hay que aclarar que aquí es menos 30. Y todo esto me da también un resultado negativo, que es 0,30.
0,37. 0,37. Entonces F3 me va a dar positivo, ¿no? Porque menos entre menos me va a dar más. Entonces será 30, será 81,96. 81,96. ¿Qué? Newtons, ¿no? No puede ser otra cosa. Entonces ya tengo F3. Y F2, por lo tanto, será F3, 81,96 por seno de 30 dividido entre seno de 45. ¿No? Y hallo F2, ¿no? Y aquí me va a dar F2. Muy bien. Esto más o menos por acá para que no perjudique entre seno de 45. De 45. Muy bien. Y F2 será. Tengo 57,96. 57,96 newtons también, ¿no? Entonces ya tengo F3 y F2. Ya he hallado las fuerzas que están actuando en el sistema, de acuerdo al enunciado que me da el problema, ¿no? Entonces, lo que corresponde ahora es hallar los momentos respecto al punto A. Entonces, lo que voy a hacer acá es anotarme F3. F3 será igual a 81,96 y F2 será igual a 57,96, ¿no? Ambos son newtons, ¿no? O ambos están en el sistema internacional, ¿no? Entonces, toda esta operación ya fue, ya no se la necesita. Y ahora lo que corresponde es hallar la sumatoria de momentos respecto al punto A. Entonces, sumatoria de momentos respecto a A será igual. Vamos a asumir este sentido como positivo. Entonces, ya tengo las magnitudes que no me las daban en el enunciado. Aquí están. Entonces, para comenzar, F1 no va a ser momentos respecto a A porque está actuando en el punto A. Entonces, voy a pasarme a F2, ¿no? F2, la componente, otra vez, horizontal de F2 es la que va a ser momentos respecto al punto A. La componente vertical no va a ser momentos, lo repito. Entonces, solamente voy a tomar en cuenta esta, ¿no? Entonces, como es adyacente, entonces será F2 coseno de 45 por la distancia que separa al punto A de la fuerza que está actuando perpendicularmente. Será 2 metros, ¿no? 2 metros. Luego, para F3, descompongo F3, ¿sí? Y así. ¿Cuál va a ocasionar momentos respecto al punto A? Esta no, ¿ves? Porque está en la misma línea de acción. Esta es la que va a ocasionar momentos. Y en sentido antihorario, ¿no? O sea, positivo. Entonces pongo más F3 y la componente va a ser esta, ¿no? La proyección. Entonces será opuesto al ángulo, seno de 30. Y por la distancia que los separa. Fuerza por la distancia. Entonces será 8 metros. Muy bien. Ya tengo la sumatoria respecto del punto A. La sumatoria de momentos. Entonces F2, que es 57,96 por coseno de 45 por 2. Vamos a anotar unidades. Más F3, que es 81,96 por seno de 30 por 8, ¿no? Entonces, sumatoria de momentos respecto al punto A será 81,96 más esto 327,84. Todo es newtons, ¿no? Mejor dicho, newton metro, ¿no? Newton metro. En la sumatoria de momentos respecto al punto A será igual a 409,8.
409.8 Newton metro. Muy bien, y ahí está la resolución del segundo ejercicio. Muy bien amigos, ¿qué les pareció? Espero que hayan logrado entender el procedimiento. Sé que en un principio suele costar, pero hay que darse cuenta, ¿no? Lo importante es el método, ¿no? Saber qué fuerzas van a ocasionar momentos. Una vez más repito, por ejemplo, para F3, como está formando un ángulo con la horizontal en este caso, está en una dirección oblicua, entonces una de sus componentes va a lograr hacer momentos respecto a. No será así esta componente, ¿no? La componente vertical es la que va a hacer momentos. Para F2 también. Descomponemos F2 en los componentes, en los ejes, y vemos cuál de esas fuerzas aplicadas en este punto va a hacer momentos respecto al punto A. Esta componente no la va a hacer porque está en la misma línea de acción, pero esta componente que es perpendicular a A sí la va a hacer. ¿Ok? Muy bien. Este es el procedimiento. Espero que les haya gustado amigos. No olviden suscribirse al canal por favor. Si ven que este material les sirve para estudiar, por favor compártanlo en sus redes sociales. Denle like al video si les gustó el video por favor. Y los espero abajo en los comentarios para absolver algunas dudas que puedan tener respecto a este tema. Muy bien, conmigo será hasta el siguiente video. Bye bye.